Buenos días, soy Enrique Bazaco. Soy psicólogo, psicooncólogo y quiero presentaros la edición 2020-21 del máster Abordaje psicológico y biológico del dolor y el sufrimiento. Tras 20 años de experiencia tratando a personas con dolor, con diversos síndromes dolorosos, tratando el dolor y el sufrimiento que provoca en multitud de ocasiones este dolor en la persona que lo sufre y en sus familiares, y tras unos cuantos años de experiencia docente en diversos másters abordando el tema del dolor en pacientes con cáncer, el dolor total y el sufrimiento que provoca tanto en los pacientes, como digo, y en los familiares, hemos puesto en marcha este máster a sabiendas de que hay otros másters en el mercado que abordan el tema del tratamiento del dolor. ¿Y por qué ahora creemos que se hace necesario un máster de este tipo? Porque vemos que efectivamente los másters que se están poniendo en el mercado actualmente principalmente tienen un abordaje médico, biológico del dolor, con honradas y fenomenales excepciones en los que hay psicólogos magníficos, además, que llevan muchos años tratando también el tema del dolor y el sufrimiento, que participan con módulos en los que el acompañamiento psicológico se hace pertinente, ¿verdad? Ahora bien, nosotros partimos, como ellos, como todos, debemos de partir ya a estas alturas de la definición que hace la IAPS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el que nos expone de forma explícita que el dolor es una experiencia sensorial y emocional y es desagradable. Estará asociado o no a una lesión del tejido vística en este momento, o estará descrito en términos de la misma, lo cual nos hace ver el fenómeno y abordar el fenómeno desde una visión efectivamente multidisciplinar y biopsicosocial. Como decía Peabody, os quisiera leer, decía: cuando hablamos de un cuadro clínico, no nos referimos a la fotografía de un hombre enfermo en cama, sino a la pintura impresionista de un paciente en el entorno de su casa, con su trabajo, las relaciones con sus amigos, sus alegrías, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos. Esto es nuestro objetivo, abordar no solamente el tema o la cuestión del dolor humano, sino abordar la persona que lo sufre dentro del contexto psicosocial o social en la que lo está sufriendo, es decir, su familia, sus amigos, su trabajo, sus emociones, sus sueños, sus visiones, sus esperanzas y sus desesperanzas. Esto es lo que hace de este máster un máster verdaderamente biopsicosocial. Este máster está dirigido tanto a profesionales de la medicina, como profesionales de la psicología, como profesionales de la enfermería, de la fisioterapia y aquellas
personas, por profesionales que se interesen por el fenómeno del dolor, y no solo del dolor, sino del sufrimiento. Porque bien sabemos que una cuestión es el dolor un fenómeno complejo, un fenómeno que cuando es persistente se apodera de toda la vida de la persona que lo sufre y de los familiares que lo comparten. Es un fenómeno que, como ya hace muchos años han comprendido o comprendieron los pioneros, Bonica, la primera unidad de dolor en el mundo, Loesser, su gran colaborador, anestesiólogo, que realizó el primer tratamiento, el primer gran libro, la Biblia del dolor, comprendieron que este fenómeno era un fenómeno complejo. El dolor no solamente, o no es lineal, desde la herida o la lesión o la enfermedad a la percepción del dolor, sino que hay una serie de fenómenos contextuales, psicológicos, sociales, ambientales, que determinan no solamente la percepción del dolor, sino también el sufrimiento humano que lo causa. Sabemos que no es lo mismo nocicepción que dolor. Hay unas variables entre lo que sensorialmente pueda ser una estimulación y lo que perceptivamente la percepción humana percibe como experiencia de dolor. Y sabemos también que dolor no es igual a sufrimiento. En contadas ocasiones y en variadas ocasiones se confunde dolor emocional, los aspectos psicológicos, emocionales que acompañan a la experiencia de dolor, como ansiedad, depresión, ira, problemas de sueño, etcétera, etcétera, con dolor emocional. Dolor emocional es algo que comúnmente se aplica a lo que nosotros entendemos como sufrimiento. Ya sabemos que no todas las personas que sienten o perciben dolor sufren. Y no todas las personas que sufren sienten necesariamente dolor. El dolor es una cuestión, un fenómeno, una percepción, una experiencia, y el sufrimiento, por lo tanto, es otra. Nosotros vamos a abordar tanto el dolor como el sufrimiento humano de aquellas personas que experimentan dolor. El sufrimiento, al fin y al cabo, es una experiencia que tenemos cuando sentimos que hemos agotado todas nuestras capacidades y habilidades de respuesta ante un fenómeno que sentimos o que padecemos. Aquí se produce el sufrimiento, cuando quizá ya esperamos poco o esperamos nada que pueda aliviar la experiencia de dolor. Este máster aborda todos los síndromes dolorosos. En esto también es una característica en la que nos queremos diferenciar. Abordamos el dolor desde el parto hasta el final de la vida y los cuidados paliativos. Y lo queremos abordar desde un punto de vista, como decía, siempre biopsicosocial. Abordamos todos los tipos de dolor, desde el dolor agudo hasta el dolor persistente o crónico. El dolor agudo producido por diversas lesiones, los dolores preoperatorios, posoperatorios, y el abordaje siempre será desde un punto de vista y con profesionales médicos
de la medicina, de la enfermería, de la psicología, de la fisioterapia. Todos tenemos que aportar. Se diferencia también en que no es algo interdisciplinar. Como decíamos, nos apartamos de un modelo lineal y entramos en modelos multifactoriales, multicomprensivos del fenómeno del dolor. Y este máster está validado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la experiencia de la plataforma Ethos. Tanto la universidad como esta plataforma Ethos tienen muchos años atrás de experiencia en gestión de másters, tanto presenciales como online. Y en especial esta plataforma lleva dirigiendo desde hace varios años máster que ya están en el mercado con mucho éxito, tanto para todos estos profesionales, tanto de la psicooncología y cuidados paliativos en adultos, como la de la psicooncología y cuidados paliativos infantiles. Por lo tanto, creo que esta experiencia valida también nuestra forma de hacer. El máster se estructura en 22 módulos que van desde el abordaje de lo que es el dolor, las bases diagnósticas para el tratamiento, las bases diagnósticas para la evaluación, biopsicosocial, lo que son los aspectos psicológicos, médico-farmacológicos, toda la tecnología invasiva y no invasiva, la farmacoterapia, y abordamos también específicamente la relación profesional-paciente, profesional-familiares, pacientes y familiares, la comunicación que es tan importante para comprender, como decíamos, o como decía Peabody, el cuadro clínico que se nos presenta. La persona doliente, sufriente, los familiares sufrientes que acompañan a este paciente. No solamente decíamos que abordamos todas las técnicas médico-farmacológicas, fisioterapéuticas, sino que además abordamos los cuidados de una profesional elemental en el cuidado del paciente, como es los cuidados en enfermería, las técnicas psicológicas más avanzadas, como las técnicas psicológicas de tercera generación, aceptación y compromiso, mindfulness, la hipnosis en el tratamiento del dolor, la pareja y la sexualidad dentro de la complejidad del paciente con dolor y los familiares, es decir, todo un abordaje, como decíamos, desde el parto hasta los cuidados paliativos, pasando por el dolor en geriatría, los aspectos psiquiátricos del dolor, la farmacopea psiquiátrica que ayuda en estas personas cuando tenemos, como decíamos antes, otros aspectos que tratar, cuando el dolor se hace persistente o crónico, depresión, trastornos de sueño, ansiedad, y romper estos círculos viciosos desde el abordaje, como decíamos, psiquiátrico y psicológico, ¿verdad? Decía que se estructura en 22 módulos que cumplen todos los síndromes dolorosos y las técnicas actuales para su diagnóstico, evaluación y tratamiento. Estos módulos se estructuran de forma totalmente interactiva, en módulos semanales. Cada módulo dura una semana
Y en esta semana hay un foro totalmente interactivo entre el profesional docente que lo está dando o que lo está impartiendo y el alumnado con el que trata. Este alumnado, como decíamos, puede ser tanto y es tanto. Personal de enfermería, personal de la medicina, profesionales de la fisioterapia, profesionales de la psicología, con lo cual es muy enriquecedor. Nosotros, los profesionales, durante ese módulo, ponemos en común los casos clínicos que a lo largo de nuestra experiencia creemos que pueden ser significativos para que cualquiera de los alumnos o alumnas que participan puedan recordar, aprender, compartir desde también su experiencia con los otros alumnos y con el profesional que está en continua interacción y diaria con ellos, puedan aprender, como decimos, a abordar tanto el dolor como el sufrimiento. Dentro de esta semana, en la que estructuramos cada módulo, también ofrecemos, de forma, claro está, obligatoria para el alumnado, una videoaula que tiene una duración en la que el docente expone todos aquellos pormenores que han ido surgiendo durante la semana del foro y además aquellos conceptos que considera realmente fundamentales, críticos de su módulo. Recordando a Castle, diríamos que los que sufren son las personas, no los cuerpos. O los que sufren no son los cuerpos, son las personas. De ahí nuestra insistencia en tratar no el síndrome en sí, doloroso, no la enfermedad doliente, sino a la persona que lo siente, que lo padece y que lo sufre. Por eso creemos que se hace necesario un máster de estas características. Un máster, como digo, que se centra en el abordaje psicológico y biológico del dolor y el sufrimiento, con un título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, eminentemente práctico, basado en la resolución de casos clínicos, ejercicios, dinámicas que se van planteando durante el foro, que complementan el material didáctico que se les entrega a los alumnos y garantizan la participación activa tanto del alumno como el equipo docente. El equipo docente está formado por profesionales, como decía, médicos, profesionales médicos, profesionales de enfermería, de la fisioterapia, de la psicología. Estos profesionales son españoles y mexicanos. Este máster online está dirigido a todos aquellos profesionales de toda Latinoamérica e Iberoamérica, hispanohablantes. Por lo tanto, hemos creído necesario incorporar a profesionales del otro lado del Atlántico para que también cuenten y compartan su experiencia y nos podamos enriquecer unos y otros de los distintos enfoques, de las distintas experiencias que se proponen, ¿verdad? Por lo tanto, estas, digamos, características esenciales que creemos que diferencian este máster de otros másters del mercado, creemos que puede potenciar el alivio y el sufrimiento de las personas que padecen cualquier síndrome doloroso, desde
el parto, como decía, hasta el final de la vida, acompañando, incluido el dolor total, el dolor oncológico, como decía una de las grandes, Cicely Saunders. Queremos con este máster, además, hacer un homenaje a los grandes, a los pioneros, a Bonica, a Melsack, Cicely Saunders y todos aquellos profesionales que actualmente se dedican al acompañamiento de las personas que padecen dolor, que sufren con ese dolor. Estos docentes son docentes de hospitales españoles, son profesionales de unidades de dolor, tanto en adultos como en infantil, abarcando también todo el dolor en niños y en adolescentes y en poblaciones especiales, autismos y otros síndromes. Por lo tanto, no me voy a extender más. Os invito a conocerlo y os invito a que os acerquéis a esta ilusionante y apasionante aventura en el conocimiento y en el acompañamiento de las personas que padecen dolor y de las personas que lo sufren y sus familiares. Muchas gracias.